¿Cuál es la actual situación de la actividad industrial en la Argentina hoy con el nuevo cuadro de tarifas y con el nuevo cuadro de costos por efecto devaluatorio? A ver, es una situación delicada. Los primeros 6 meses del año, yo te diría, la actividad industrial cayó 4 puntos. Si a eso lo medimos teniendo en cuenta también qué es lo que pasó con las importaciones en promedio cayeron 9 puntos en el primeros 6 meses del año, pero si vemos bienes de consumo, se incrementaron 22,5%. Perdón, recién decía, se incrementaron 9 puntos. Y además bienes de consumo 22,5%. En una economía en recesión, y esto te muestra que obviamente la situación es delicada de la industria. Yo creo que además, sumado a lo que pasó con el cuadro tarifario, que si bien la Corte Suprema de Justicia le pone una obligación al gobierno de que cumpla con las audiencias, la Corte se limita a sentenciar sobre el caso particular, que era el de los consumidores que son domiciliarios. Que son los que reclamaron. Ahora, no obsta que otras entidades u otras asociaciones puedan reclamar también. De todos modos, nosotros hemos decidido participar de las audiencias y llevar nuestras posiciones. Sobre todo, fíjate, te veía en tu presentación, yo vengo trabajando también fuertemente en la agenda, de decir, zonifiquemos por lo pronto el tema de las tarifas. Es decir, nosotros estamos acá todavía catalogados como zona tropical, cuando obviamente nuestro clima no es tropical. Entonces esto, así como te digo esto, creo que también hay que tener en cuenta lo que son de insumos dependientes intensivos del gas. Ya lo habíamos hablado la otra vez con lo que pasa con el tabaco, por ejemplo, que además tiene una estacionalidad en donde se consume muchísimo, mientras que en el país ya no se consume en los meses de secado del tabaco. Así que creo que hay que hacer un trabajo planificado, y en la economía también, y por eso celebro en alguna medida también, había un reclamo o un pedido que yo venía haciendo también fuertemente de que se abra el diálogo multisectorial. El otro día en la reunión del Consejo de las Américas, Marcos Peña, jefe de gabinete, y después también lo ratificó Macri, la intención es empezar a tener un diálogo abierto con los demás sectores productivos, no solo los sectores políticos, gremiales, sino también productivos. Y eso me parece que es el camino, porque hoy tenemos que trabajar todos con un objetivo común. Una de las cosas que siempre vos remarcaste es que veías improvisación. Y yo hoy me encuentro de que para fijar las tarifas se va a armar un consejo de notables. Digo, ¿no se podría haber hecho antes? Bueno, no lloremos sobre la leche derramada. Claramente se debió haber hecho antes, inclusive, para no perder 8 meses, se debió haber llamado a audiencia pública, que no se limite a una audiencia pública solamente en la capital, sino también en el interior de la Argentina. Esa era la improvisación que yo también venía viendo y lo que veníamos hablando. Particularmente hay una fuerte caída de la actividad económica que es fruto, un poco por el incremento de precios y una afectación del salario real de los sectores más rezagados, pero también porque vos recién remarcás algo. Aumentaron las importaciones, pero fundamentalmente de bienes de consumo. Antes se importaban más bienes de capital y menos bienes de consumo. Exacto. Los bienes de capital iban directamente a aumentar la capacidad productiva del país. Claro, porque ahí es cuando yo digo que tenemos que tener una administración de comercio internacional inteligente. Exactamente lo que vos decís, para que lo entienda doña Rusa, la matriz productiva industrial depende de insumos del exterior para funcionar en gran parte, en sus 2/3 partes. Y esos son los que vienen de capital que vos sostenés. Ahora, bienes de consumo terminados que estén ingresando como están ingresando, indiscriminadamente es algo que atenta directamente contra el trabajo argentino. Y en esto creo que hay que tener una administración de comercio internacional inteligente. Particularmente nosotros nos vemos afectados por varias importaciones, pero hay algunas que tocan algunos puntos difíciles de entender. Traer chanchos de Dinamarca. Insólito. Es insólito. Insólito. Eso tiene que ver también, y en esto me voy a tomar una atribución y me hago cargo, probablemente también de la importación, de la improvisación, porque cuando se hicieron cargo de aduana, habilitaron todos los pedidos de importación que había. Ciegos. Las famosas DEJAI. Bueno, ¿se está corrigiendo eso ahora? Bueno, la expectativa que nosotros tenemos es que se corrija.
Nosotros no solo en términos de importación hemos tenido reuniones con las áreas competentes, sino también creo que hay que trabajar en políticas tributarias y políticas financieras al efecto. Mañana vamos a estar reunidos y almorzando con Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central de la República Argentina, y la idea es claramente también empezar a decir, señores, acá tenemos que ir a potenciar una oferta productiva. Por lo pronto, las tasas de interés tienen que bajar. Hoy cualquier pyme, cualquier comercio, cualquier panadería que quiera acceder a un crédito es imposible por las tasas que tiene. Bueno, hoy estaba leyendo una información que decía, se dispararon los créditos en dólares y sigue estancado el crédito en pesos. Porque claro, el crédito en dólares tiene tasas más razonables. Está bien, pero ahí volvemos si al se punto. Dispara el dólar. ¿Y para quién son los créditos en dólares? Claro, no para los chicos. No es para un universo de pymes como el 90% del entramado industrial está nutriendo la Argentina. Te voy a hacer una pregunta de empresario, no de miembro de una entidad gremial como la Unión Industrial Argentina. Una tasa de retorno razonable en la Argentina nunca va a llegar al 30%, ¿no? No, claro. Hoy se está priorizando la inversión financiera en vez de la inversión productiva, por lo que estás diciendo vos. Es decir, y la LEVAC hoy está al 29,75, creo, claro, pero viene a estar al 38%. Le explicamos a la gente que una tasa de retorno es lo que el empresario cuando invierte va a recuperar del capital invertido, ¿no es cierto? Normalmente las tasas de retorno están muchísimo por debajo. En países desarrollados están por debajo de los 2 dígitos. Pero por supuesto en una actividad productiva no está más de 6 puntos, obviamente. Me dijeron, van a recurrir a la audiencia pública y a la justicia van a pedir amparo. Mira, nosotros no tenemos legitimación activa porque todavía no se legitimó lo que es las acciones de clase en la Argentina. Sin duda están habilitados nuestros asociados para hacerlo si quisiesen, pero vuelvo al punto. Yo creo que este es una instancia en la que el gobierno nacional debería reflexionar y yo tengo expectativa de que lo haga. Reflexionar sobre cómo se van a presentar cuadros tarifarios accesibles y razonables para todo el mundo. Por eso me pareció bien que convoque a esta suerte de expertos, aquella suerte de unilateralidad con la que se manejaba el gobierno y era rayando la soberbia. Yo creo que este era un punto para trabajar entre todos, por eso lo asumo como algo positivo. Cuando hablamos de la Unión Industrial Argentina hablamos de 2 grandes sectores que alternan. Hace muchos años la Unión Industrial Argentina hizo un acuerdo. Por un lado los industrialistas, por el otro lado la Celeste y Blanca. Correcto. En general me hizo una corrección recién fuera del aire y me dijo, no es que son grandes y chicos, sino que hay espíritu de mega empresas y espíritus de empresas más razonables. Pero esas mega empresas también están siendo afectadas, por ejemplo el caso de Techin. Bueno, fíjate que hoy hay una fuerte preocupación también, ya que estamos hablando de la importación, qué es lo que está pasando con China, el comportamiento de China, y si se la va a declarar antes de diciembre como ya una economía de mercado, cuando no lo es, y se maneja muchísimas veces con dumping frente a lo que es las relaciones comerciales. Expliquémosle a la gente qué es el dumping. El dumping es que están vendiendo productos por abajo de lo que les cuesta producir, exacto, es decir, porque tienen otros niveles u otros estándares de comportamientos o exigencias. Pero creo que todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo con las políticas y empezar a encarar políticas de desarrollo y salir de lo que son políticas de ajuste.